Draco dormiens nunquam titilandos, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo vamos a hablar sobre la única lengua inventada dentro del mundo mágico de Harry Potter, que es el Parcel, la lengua de las serpientes, esa lengua repleta de silbidos que tanto Harry como Lord Voldemort empleaban para comunicarse con las serpientes. Según se nos explica en el segundo libro de la saga, la habilidad de hablar en Parcel no era un don que se encontrara muy frecuentemente entre los magos y brujas del mundo mágico, y además no se veía con buenos ojos, dado que el mismísimo Salazar Slytherin era famoso por su capacidad de hablar con las serpientes. Era por eso que el símbolo de la casa Slytherin en Hogwarts era una serpiente, puesto que, según parece, al propio Slytherin le llamaban lengua de serpiente. En la actualidad se consideraba que hablar en Parcel era algo que solo haría un mago tenebroso. En un artículo de Rita Skeeter que aparece en el cuarto libro, la lengua Parcel, con la que se comunicaban las serpientes, se consideraba desde hacía mucho un arte oscura, y además explicó que era de común sabido que Lord Voldemort fuera un hablante de Parcel. En ese artículo entrevistó a un miembro de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras que aseguró que consideraría a cualquier mago capaz de hablar en Parcel como sospechoso a priori, puesto que las serpientes eran frecuentemente utilizadas en los peores tipos de magia tenebrosa y estaban tradicionalmente relacionadas con los malhechores. Tal como podemos leer en los libros, y más tarde, oír acertadamente en las películas, el Parcel era una lengua que sonaba escalofriante. Aquellos que no podían entenderla simplemente escuchaban una serie de sonidos y gruñidos, como si su usuario silbara y escupiera sin tomar aliento. Buscando en los 7 libros de la saga de Harry Potter, tan solo he encontrado referencias a un total de 6 magos o brujas que pudieran hablar o entender el Parcel, que eran los siguientes: Salazar Slytherin, los últimos miembros de la familia Gaunt que descendían de él, que eran Marvolo Gaunt, Morfin Gaunt y Merope Gaunt, el hijo de esta última, que era Tom Riddle, más conocido como Lord Voldemort, y el propio Harry Potter. Nosotros sabemos que Harry tan solo podía hablar en Parcel porque poseía en su interior una parte del alma de Lord Voldemort, es decir, Harry solo hablaba Parcel por una circunstancia casual y no porque fuera un idioma que hubiera heredado o aprendido por sí mismo. En consecuencia, sería fácil suponer que un mago o bruja solo podría hablar en Parcel si descendía de Salazar Slytherin, tal y como era el caso de Lord Voldemort y toda su familia. Pero eso no tiene por qué ser necesariamente cierto, puesto que en el librito de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos se nos explica que un mago tenebroso que hubo en Grecia, llamado Herpo el Loco, y unos magos africanos de Burkina Faso eran todos hablantes de Parcel, y como no existe relación entre ellos y además nunca nadie, ni los alumnos de Hogwarts, ni expertos tales como Dumbledore, han especificado que el Parcel es una habilidad única de los descendientes de Slytherin, hace pensar que no, y que podía haber otras familias de magos y brujas repartidas por todo el mundo que tuvieran esta misma capacidad de habla. La primera ocasión en la que aparece el Parcel, aunque nosotros no seamos conscientes de ello en ese momento, es en el primer libro, cuando Harry fue al zoológico con los Dursley y liberó a la boa constrictor que había allí encerrada. Ambos intercambiaron algunas palabras y finalmente la serpiente, después de darle las gracias, escapó del lugar. La segunda ocasión en la que apareció el Parcel fue en el club de duelo que impartió el profesor Lockhart en el segundo libro, cuando Harry, tratando de impedir que la serpiente invocada por Draco atacara a un alumno de Hufflepuff, le ordenó que se detuviera, si bien a ojos de todos los demás alumnos pareció como si en lugar de detenerla, estuviera incitando a la serpiente para que atacara. Por culpa de eso, corrió la voz por todo el colegio que Harry hablaba Parcel y todos pensaron que él era el heredero de Slytherin y la persona que había abierto la Cámara de los Secretos. En realidad, no andaban muy errados, pues la cámara solo podía abrirse si uno hablaba Parcel, así como solo podía dominarse el basilisco que había dentro si hablabas esa misma lengua. Es por eso que solo Harry pudo oír las voces que había dentro de las paredes cuando el basilisco se movía por las cañerías, y al final del libro usó el Parcel 2 veces para abrir las 2 entradas de la cámara y luego el recuerdo de Tom Riddle también lo usó para invocar y dar órdenes al basilisco. Tras eso, el Parcel no vuelve a aparecer hasta el cuarto libro, cuando Lord Voldemort lo usa para comunicarse con su serpiente, Nagini, y luego ya no reaparece hasta el sexto, cuando Harry y Dumbledore reviven la historia de Tom Riddle. En esa ocasión se ve cómo Marvolo y Morfin Gaunt usaban el Parcel y, lo más curioso, no lo usaban solo para controlar a las serpientes, sino para comunicarse entre ellos, como si esa fuera su lengua materna en lugar del inglés. Así, pudimos ver que el Parcel era también una buena manera para sus usuarios de hablar sin que los demás magos o brujas pudieran entenderles.
Más tarde, y en este mismo libro, cuando Dumbledore visitó a Tom Riddle en el orfanato, el niño le confesó que había descubierto que podía hablar con las serpientes, quienes le buscaban y le susurraban cosas cuando salían las excursiones al campo con los demás niños huérfanos. Dumbledore dijo entonces que el Parcel no era una habilidad habitual, pero que tampoco era insólito y que estaba presuntamente relacionada con las artes oscuras, aunque también había hablantes de Parcel entre los magos de bien. Ya para acabar, en el séptimo libro es cuando el Parcel apareció un mayor número de veces. Primero cuando Nagini habló con Harry en Godric's Hollow, luego cuando Harry abrió el guardapelo de Slytherin para que Ron lo destruyera, cuando Lord Voldemort se comunicó con Nagini y cuando Ron abrió la Cámara de los Secretos. Cabe decir aquí que en la película Ron consigue abrir la entrada porque, según dice, Harry habla en sueños y él ha podido oírlo y memorizar algunas palabras en Parcel. Pero eso es mentira, y en el libro Ron consigue abrirla simplemente porque repite la misma cacofonía de sonidos que emitió Harry en el momento de abrir el guardapelo. Como en ambos casos la orden usada en Parcel era la misma, es decir, la palabra ábrete, pues Ron lo intentó varias veces delante de la puerta hasta que le salió bien y la puerta se abrió. Lo único que, aparte de todo esto, debemos tener en cuenta es que en los libros Harry no podía hablar en Parcel siempre que quisiera, sino que debía encontrarse sí o sí delante de una serpiente viva. Si no tenía ninguna serpiente delante, como cuando abrió el baño que conducía a la Cámara de los Secretos, le costaba mucho expresar alguna palabra en Parcel y solo lograba hacerlo en caso que hubiera alguna imagen tallada de una serpiente y se imaginara que se trataba de una serpiente que estaba viva. No obstante, Harry sí que podía entender el Parcel a la perfección siempre que oyera hablar esa lengua, incluso si no había serpientes cerca, lo que le llevó a confusión más de una vez, como cuando revivió el recuerdo en casa de los Gaunt o cuando habló con Nagini pensando que era Bathilda Bagshot, puesto que Harry creía que estaba hablando en inglés, aunque en realidad estaba hablando en Parcel. Con esto terminaría todo lo que sabemos del Parcel según los 7 libros de la saga de Harry Potter y los 3 libritos publicados en aquellos mismos años, si bien, por suerte o por desgracia, hay más material sobre la lengua en internet, en la vieja página de Pottermore que ahora se llama Wizarding World. En ella y en un extracto que fue publicado en el libro digital Hogwarts, An Incomplete and Unreliable Guide, se nos explica que la Cámara de los Secretos en realidad fue abierta varias veces en el periodo de tiempo que hubo desde la muerte de Salazar Slytherin hasta la llegada de Tom Riddle en el siglo XX. Todos aquellos que pudieron abrirla fueron descendientes de Slytherin, en concreto miembros de la familia Gaunt, aunque ninguno se atrevió nunca a liberar al basilisco que había dentro, y por eso nadie advirtió que la cámara secreta había sido abierta. En concreto, parece que uno de los más importantes fue Corvinus Gaunt, quien se encargó de proteger y esconder la entrada original de la cámara secreta cuando el sistema de baños y tuberías fue incorporado en Hogwarts en el siglo XVIII. Obviamente, todos estos miembros de la familia Gaunt que habían descubierto y abierto la cámara, al ser descendientes de Slytherin, pues podían hablar el Parcel perfectamente. En segundo lugar, tenemos el artículo que habla sobre la historia de la fundación de Ilvermorny, la escuela de magia de los Estados Unidos, donde aparecen mencionados varios personajes más que pueden hablar o entender el Parcel y, como son todos ellos miembros de la familia Gaunt, significa que en realidad descienden todos de Slytherin. Y por último, existe otro artículo que, por lo que yo sé, no ha sido publicado en ninguno de los libros digitales, sino que pertenece exclusivamente a la página web y cuyo link os dejo en la descripción de este vídeo. En este artículo, llamado Everything You Didn't Know About Parseltongue, se detallan un montón de cosas sobre el Parcel, algunas de las cuales no aparecen en los 7 libros oficiales de la saga, pero resultan muy interesantes. La primera de ellas es que conocer el Parcel no es como aprender un idioma cualquiera, sino que es una lengua que conoces de manera innata, es decir, que naces sabiéndola y que suele transmitirse de manera hereditaria. Se trata de una lengua increíblemente rara y el único lugar donde no resulta extraña es en el linaje de Salazar Slytherin. Es por esta conexión con Slytherin que nadie la ve con muy buenos ojos, y también por eso, cuando Rita Skeeter le contó a todo el mundo que Harry la hablaba, Cornelius Fudge se sintió menos dispuesto a confiar en él y en las cosas que decía. En segundo lugar, este artículo nos revela que Albus Dumbledore podía entender el Parcel, aunque no hablarlo, y que parece ser que quiso aprender la lengua para así tener un mayor entendimiento sobre Lord Voldemort. Y en tercer y último lugar, el artículo nos confirma lo que ya podíamos suponer, que es que Harry, después de que se destruyera la parte de alma de Lord Voldemort que había dentro de él, perdió la capacidad de hablar Parcel, así que como adulto ya nunca pudo volver a emplear o entender esta lengua, tanto si estaba delante de serpientes como si no. Con esto termina mi vídeo resumiendo y explicando todo lo que sabemos del Parcel, tanto de los libros de Harry Potter como del material extra que se encuentra en los libritos publicados por Rowling y en la página oficial de Wizarding World. Espero de corazón que os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente.
Un saludo a todos, amigos míos.